Una vez más logramos realizar un hermoso diseño para caballero, una hermosa pulsera combinada con cuerina y muranos de color negro. Comencemos con el paso a paso. Necesitaremos hilo coreano de 1,30 m y hilo de cuerina de 75 centímetros. Y por supuesto muranos de color negros, pequeños. Acá tenemos el hilo de cuerina de 75 centímetros, el cual doblaremos a la mitad, uniendo las puntas del mismo largo. Luego, aquí en las puntas vamos a realizar un nudo simple y sencillo, el cual llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos. Luego de apretar muy bien este nudo, el hilo que nos sobra debemos cortarlo bien pegadito al nudo y quemarlos. Esto lo haremos para sellarlo y así no se nos vaya a desarmar en el futuro. Recuerda que a la hora de sellar debes quemar lo máximo posible hasta ver las puntitas aguaditas. Luego apretas para tener un buen sello. Listo, quedó perfecto. Cuando lo tengamos así, el paso siguiente es realizar un segundo nudo. Dejaremos la separación de 6 centímetros. Mis queridas arañitas que pertenecen al curso lo conocen muy bien. Esta separación es para el cierre corredizo, así que les debe quedar de esta forma, de nudo a nudo, 6 centímetros de distancia. Este será nuestro hilo central, el cual se verá muy original, ya que estamos utilizando hilo de serpiente o también conocido como hilo cuerina. Vamos a tensarlo muy bien en nuestra carpeta de ganchos. Recuerda, tienes mi número de teléfono para contactarme y participar en nuestro curso gratis. Luego de tensar muy bien este hilo, tomaremos el hilo coreano. También buscaremos la mitad de este hilo uniendo las puntas. De esta forma, encontraremos la mitad exacta, rápido y fácil. Luego de encontrar la mitad, la colocaremos en la parte de abajo del hilo central, teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comenzaré nuestro nudo plano, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y saldrá por esta barriguita o este agujerito, de abajo hacia arriba. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y llevamos este nudo hacia arriba, así. El segundo nudo que haremos es con el hilo contrario, con la izquierda por encima del hilo central, el de la derecha por encima del hilo que viene del lado izquierdo, por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Apretamos y ya tenemos dos nudos planos. Como puedes ver, el nudo plano se alterna a los hilos de lado y lado. Si el anterior lo hiciste con la izquierda, el siguiente lo debes hacer con la derecha. Y luego, nuevamente, con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Así. En realidad es muy fácil de hacer. Luego que tengamos como unos 4 nudos planos, podemos tomar el hilo del lado izquierdo y quemar las puntitas. Quemamos las puntas hasta que la veamos aguadita y la alamos con la parte metálica de nuestro encendedor para que quede muy finita. La vamos a alar poco a poco. Cortamos la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita para que podamos introducir nuestros muranos con facilidad. Recuerda que si no tienes muranos puedes utilizar piedras naturales, mostacillas, chaquirones o lo que tengas disponible en tu hogar. No dejes pasar este diseño. Lo llevamos hacia arriba bien pegadito al tejido y luego hacemos nuevamente el nudo plano, el de la derecha por encima, el de la izquierda donde está el murano, por debajo del hilo central y sale por este agujerito. Apretamos fuerte fuerte y ahora vamos a hacer el siguiente nudo plano, pero vamos a colocar ahora el murano en el hilo del lado derecho. Volvemos y llevamos el murano hacia arriba, bien pegadito al tejido, y hacemos el tejido con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, sale por este agujerito y apretamos fuerte. Volvemos y colocamos un murano, pero ahora en el lado izquierdo. Vamos intercalando los muranos para que nos queden de lado y lado, así. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sale por este agujerito y apretamos. ¿Ves que es muy fácil? De esta forma tendrás la separación necesaria para que se vea el hilo de cuerina en el medio y quedará perfecto. Mire lo lindo que se ve. Apretamos, colocamos un murano en el lado izquierdo y volvemos a hacer el nudo plano, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y saldrá por el agujerito del lado derecho. Apretamos fuerte, así. Colocamos un murano en el lado derecho y volvemos a hacer el nudo plano.
el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y apretamos. Es muy sencillo realizar este hermoso diseño y cuando tengas el largo que buscabas te quedará así. Recuerda, mis queridas arañitas, que un largo estándar será de 16 centímetros para dama y para caballero de 18 a 20 centímetros. Para terminar, debemos seguir realizando nudo plano, 4 nudos planos para que quede exactamente como comenzamos, terminamos igual con nudo plano, sin colocar muranos. Cuando terminemos de realizar los 4 nudos planos, cortaremos estos hilos y sellaremos. Para que no se te vaya a desarmar el sello, es muy importante que utilices la llama transparente o azul para quemar los hilos. Cuando veas que el hilo queda aguadito, puedes llevarlo hacia la parte trasera del tejido y pegarlo. Esperar unos segundos para que seque y listo. Debes observar si el sello secó para que no quede levantado. Si queda levantado, debes volver a quemar para hacer un buen sello. Esto hará que tu diseño no se vaya a desarmar en el futuro. Y así nos ha quedado nuestro hermoso y original trabajo. Miren que en el centro se ven los hilos de cuerina o de serpiente, lo cual le da ese toque original. Con estos hilos centrales que nos sobran, realizaremos un nudo simple y sencillo bien pegadito al tejido. Este nudo es esencial porque protegerá el tejido y también el sello que acabamos de hacer, así que lo llevamos bien pegadito y apretamos fuerte. Luego podemos realizar un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Como les dije al principio, separación recomendada para el cierre corredizo de nuestra pulsera. Si no quieres hacer un cierre corredizo, puedes hacer un cierre diferente para tu pulsera. Un cierre original lo puedes encontrar en nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi. Cortamos y sellamos los hilos que nos sobran, así. Y luego con una hebra de 20 centímetros podemos realizar el cierre de este hermosísimo diseño, lo cual brilla muchísimo y se ve espectacular. No olvides regalarme un me gusta, compartir esta clase y dejar tu comentario. Es muy importante estos pasos. Con hilo coreano voy a realizar el tejido de nudo plano para el cierre corredizo. Voy a colocar una pinza para mantener la pulsera cerrada y ahora vamos a utilizar este hilo, el cual buscaré la mitad exacta para poder realizar el tejido. El de la derecha irá por encima de los hilos centrales, así, y el de la izquierda por encima del hilo que viene del lado derecho, por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito. Sacamos todo el hilo y apretamos fuerte. Ahora con el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Apretamos y ya estamos viendo nuestro nudo plano. Si alternas los hilos de lado y lado, quedará derecho y perfecto. Recuerda, mis queridas arañitas, que el tejido de nudo plano lo puedes hacer del largo que más te guste. Quedará súper lindo y espero que también te quede muy original. Cuando termines, debes cortar y sellar los hilos que te sobran. Es muy importante que sepas que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera para que éste pueda deslizar sin dificultad. Así que te recomiendo que lo puedas colocar a un costado del tejido o por encima para que el nudo pueda deslizar sin dificultad. Así. Muy bien. Recuerda quemar bastante cuando veas el hilo aguadito, llevar el sello encima del propio nudo y esperar unos segundos para que pueda secar y pegar muy bien. Así. Listo. Cuando terminemos podemos verificar alando los hilos de lado y lado que pueda deslizar perfectamente. Vemos que desliza muy bien y hemos realizado un excelente trabajo. Espero que ustedes también tengan un resultado espectacular como este. Sé que les gustará muchísimo, así que manos a la obra, mis queridas arañitas. Si te ha gustado, no olvides regalarme un me gusta. Compartir esta clase es muy importante y recuerda que este es tu curso gratis, así que suscríbete a nuestro canal y escríbeme a nuestro WhatsApp.